tendrías que hacerlo como... Pero bueno, esa es mi forma de pensar, qué sé yo, ¿no? Hola, Leonardo, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ahí, a ver, te escucho medio bajo. A ver, para que voy a aumentar yo el volumen, capaz que soy yo acá la computadora. Bien. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Bien? Bien, ¿vos? Ahí está, ahí te escuchamos mejor. Sí, estamos acá con José Hipólito y con amigo Ricardo, que venimos a escuchar tu charla. Así que Bueno, bueno, si espero que querés, salga bien, porque tuve bastante inconveniente, pero bueno. sí, seguro que sí. Eh, Si querés, podemos esperar un par de minutos o como quieras arrancar y yo arranco la Ah, presentación. fíjate vos, qué sé yo. Yo invité, supongo que mandé por mail incluso. Supongo que ellos con el número ese que vos diste y la contraseña Rosas pueden entrar, no sé. Sí, 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 es correcto. Pueden entrar todos los que tengan ese acceso, ese número y la contraseña, pueden entrar todos. No hace falta ningún otro protocolo, por así decirlo. Así Bueno, que vos bueno. cualquier cosa marcame el tiempo. Yo no sé lo que demoraré, porque es largo el tema, pero bueno. Siguiendo un poco la línea, es conversar sobre la temática unos 40, 45 Sí, minutos y después, bueno, hacer sí, un ida y sí, vuelta con no, algunas eso preguntas. lo tengo claro, sí. Bueno, yo si querés, ahora cuando se acerque el tiempo te voy marcando. Eh, si querés, bueno, yo ya puse a grabar, podemos arrancar, hago la presentación, en este caso le damos la bienvenida, buenas noches Sí, para todos. sí, lo que Eh, pasa que, discúlpame, ¿vamos a empezar sin nadie o ya hay gente? no, no, ahí se van sumando. De todas Ah, maneras, esto lo estamos grabando y después lo pasamos a nuestro canal. bueno, Así, y ahí después se ve también, se va viendo por semanas y semanas, ¿viste? bueno, después me lo Así que, mandás. sí, sí, después yo te mando el enlace de la grabación. Bueno, Como decía, buenas noches para todos. En este nuevo encuentro del Instituto Juan Manuel de Rosas de Remedio de Escalada, siempre recordando a nuestro presidente y fundador, el doctor Omar Kraiker, y en el día de hoy haciendo una mención especial en el aniversario del fallecimiento del doctor Jorge Zulé, quien fuera miembro del Instituto Nacional y un gran amigo del Instituto Rosas de Remedio de Escalada, ha venido en varias oportunidades a dar sus clases magistrales de verdad, hablando sobre todo el tema del revisionismo, así que vaya para él nuestro más querido recuerdo. En el día de la fecha vamos a tener a un amigo también de la casa, al ingeniero Leonardo Castanino. Para quienes no lo conocen brevemente, Leonardo, ingeniero civil, historiador revisionista, autor de numerosos libros, miembro de número del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas y también fundador de la Gaceta Federal, que es un sitio de internet en donde se reciben habitualmente las gacetillas digitales, así que se pueden suscribir buscándolo. Y en el día de hoy
Leonardo nos va a hablar sobre un libro que él tiene publicado sobre la guerra del Paraguay, la famosa guerra de la Triple Alianza. La conferencia se titula Episodios de la Guerra del Paraguay. Y bueno, como siempre, escuchamos al expositor y luego abrimos un espacio para hacer comentarios, algunas preguntas y demás. Así que, si te parece bien, Leonardo, todo tuyo. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Eh, recordando, la vez pasada hicimos un Zoom que eran los antecedentes de la guerra de Paraguay, que llegamos hasta que se desató los episodios, digamos en sí, porque es muy largo toda la secuencia. Entonces, yo me comprometí o nos comprometimos a hablar de los episodios de la guerra en un capítulo aparte que sería este. A modo de introducción nomás, diría que entre los antecedentes, yo empecé, no sé, de 1810, pero en vísperas inmediatas de la guerra, no, me acuerdo que Venancio Flores invade la banda oriental en 1863. En junio del 64 se juntan en la punta del Arroyo Rosario el representante argentino Elizalde, Thornton el inglés, un brasileño y Venancio Flores, y hacen el acuerdo de la alianza. Si bien no la firmaron, ya acuerdan cómo va a ser la Triple Alianza, que en realidad venía de 1851, el mismo Mitre lo dice en su diario, que es la continuación del pacto de 1851. En septiembre del 64, para septiembre aproximadamente, Brasil empieza a agredir a Uruguay a través de la frontera, y a Uruguay le pide ayuda a Paraguay, le dice que le mande tropa y alguna nave para ellos ir a defender la frontera. Y entonces Paraguay advierte que iba a ser casus belli si había alguna agresión directa contra Uruguay. En 1863, en septiembre, Brasil termina invadiendo la banda oriental en el departamento de Cerro Largo, la villa de Melo, y entonces Paraguay en noviembre le declara la guerra a Brasil, porque Brasil, con el buque Marqués de Olinda, no cumple con el tratado de navegación que tenían, porque Paraguay reivindicaba la posesión de Mato Grosso, que le había ocupado Brasil en 1801. Brasil no cumple con el tratado, manda el buque Marqués de Olinda con artillado y con un cargamento de armas. Entonces Paraguay le declara la guerra a Brasil el 18 de noviembre de 1864. A fines de año, para diciembre, bombardea Paysandú, abastecido por Buenos Aires, la flota brasileña. Quiere decir que Argentina, a pesar de declararse neutral, ya era parte beligerante de la guerra. Entonces, López, para ir a defender a Uruguay, le pide, a través de Urquiza, le pide permiso a Mitre para cruzar Corrientes, la Mesopotamia, para ir a defender a Uruguay, y Mitre se lo niega. Le dice que si quiere que vaya por barco, qué sé yo. La cuestión que se lo niega, Urquiza le dice que si no lo dejaban pasar, ellos iban a ser la vanguardia del ejército paraguayo, pero en definitiva Urquiza le termina vendiendo la caballada entrerriana a Brasil, y ya se pone directamente de parte de Mitre. Entonces, como no lo dejan pasar, en marzo, a fines de marzo, Paraguay le declara públicamente la guerra a la Argentina,
Incluso se sabe en Buenos Aires, a pesar de que Mitre esconde la declaración de guerra que le manda públicamente y con un emisario le manda a López, entonces Mitre la esconde para ponerse a su favor al interior de la República, que estaba en contra de ir contra Paraguay. En el 14 de abril, cuando se entera de que toma Corrientes, que incluso ya sabía, entonces Mitre declara 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Y ahí comienzan realmente los episodios de la guerra. Yo eso lo dije así como una introducción inmediata de la guerra en sí. Pero la guerra comienza en noviembre del 64 con Brasil, y en abril del 65 con Argentina, Brasil y Uruguay, que se firma un tratado de la Triple Alianza en mayo, el 1 de mayo. Entonces, en abril, Paraguay cumple con cruzar con o sin aprobación de Mitre y ocupa Corrientes. Ocupa Corrientes con tropas, unos 14.000 hombres al mando de Robles. Lo acompaña Duarte y Estigarribia, y ocupan Corrientes, ponen un triunvirato, que eran 3 paraguayos que estaban de acuerdo, digamos, con López. Uno de ellos es Silveiro, que incluso después de la guerra le hacen un juicio y lo absuelven porque no tenían reproche, digamos, contra él. La cuestión que Paraguay ocupa la ciudad de Corrientes. Ahí la escuadra brasileña estaba estacionada en Riachuelo, que queda al sur de Corrientes. Los paraguayos se disponen a abordarla y sale una escuadrilla de Humaitá para tratar de abordar la escuadra. Tiene algunos inconvenientes la escuadrilla, porque lo iban a tomar por sorpresa, pero se avería un buque, se retrasa, entonces pasa frente a la escuadra, se tirotean entre la escuadra paraguaya y la brasileña. Después da la vuelta y la quieren abordar, y los garfios para hacer el abordaje resultan insuficientes o cortos, inadecuados, y no lo puede tomar. Los buques ingleses, brasileños, que eran acorazados de hierro, llevan por delante algunos buques de Paraguay, que eran casi todos de madera, excepto uno. Y la cuestión que después de largas horas de lucha, los paraguayos se tienen que retirar hacia el norte, y Brasil no los persigue, digamos, o los persigue con muy poca gana de alcanzar. Entonces, ahí los paraguayos se deciden a cruzar la franja que los separa de Uruguay, y manda a un ejército, que eran aproximadamente 10 o 14.000 hombres, uno al mando de Duarte, un grupo que iba en la parte occidental del río Uruguay, y Estigarribia, que iba del lado brasilero, la parte oriental del río Uruguay. López le había dado la orden de que no se metan en ningún pueblo, sino que vayan directamente a Uruguay, y lo desobedecen. Entonces Estigarribia se mete en Uruguayana, ocupa Uruguayana. Duarte queda enfrente, en Yatay, y los brasileños lo atacan con mucha más cantidad, porque Duarte tenía alrededor de 3.500 hombres, y los brasileños tenían como 20.000. Lo vencen después de grave lucha, toman muchos prisioneros, algunos los incorporan como soldados de la Alianza, algunos prisioneros los mandan como esclavos a Brasil, a muchos los degüellan con la mano atada en la espalda, algunos alcanzan a escapar y
y se van a pie hasta Paraguay, llegan al año, usando estero, etc. Antes de la batalla, Duarte le pide apoyo a Estigarribia, pero Estigarribia se lo niega y queda encerrado en Uruguayana. Incluso queda sitiado en el agua por la flota brasileña, intenta salir y no puede. La cuestión que después de 2 meses le intiman a que se rinda y no se quiere rendir, pero después de 2 meses de sufrimiento de hambre y de privaciones, termina rindiéndose. Entonces López le manda que el ejército se retire y repase el Paraná. A Robles, que era el jefe, le hacen un juicio y lo fusilan. Estigarribia es tomado prisionero y se va a Brasil. Entonces los paraguayos, con 27.000 hombres, repasan el río Paraná y se ponen en territorio brasileño. Incluso retiran ganado, dando recibo de que le iban a pagar terminada la guerra, y entonces quedan separados por el río Paraná. Ahí los paraguayos de vez en cuando cruzaban el río Paraguay con batallones así de gente, y en una oportunidad, por ejemplo, en una batalla que llamó de Corrales o Peguajó, venían 250 paraguayos, como habitualmente sabían cruzar. Mitre lo manda a Conesa y a Paunero a que los ataquen. Los paraguayos retroceden y hasta un lugar que les convenía. Se arma una batalla, los argentinos pierden, los aliados tienen unas grandes pérdidas. Incluso algunos llegaron a acusar, sí, los paraguayos tenían ventaja porque iban descalzos y corrían más ligero. Yo digo, entonces, ¿para qué gastaban dinero en comprarle zapatos a los aliados que los ponían en desventaja, ¿no? Incluso D'Amico, el gobernador de Buenos Aires, lo acusa a Mitre de haberlo mandado a Conesa de frente contra los paraguayos en venganza de lo que había pasado en Cepeda, que bueno, otra historia y que hay un enfrentamiento que hubo entre Conesa y Mitre. Después, en abril del 66, los aliados desembarcan en Brasil, digamos, un poco al norte sobre el río Paraguay, un poco al norte donde se unen los dos ríos, Paraguay y Paraná. Los paraguayos tratan de rechazarlo, pero no pueden. Los brasileños toman Itapirú. Después se produce unas batallas en Estero Bellaco, que los paraguayos hacían trincheras y como carnada para que los brasileños, los aliados, lo ataquen, y entonces los paraguayos se retiraban y cuando los perseguían los emboscaban, pero no. Así que tuvieron grandes pérdidas los aliados, la cuestión que no pudieron tomarlo a pesar de que hubo pérdida de los dos lados. Los aliados se habían estacionado en Tuyutí, que es un campo que está entre esteros, y estacionan ahí más o menos unos 40.000 hombres. Forman prácticamente una ciudad, porque había viviendas, iglesias, comercios, de todo. Tuvieron casi un año ahí. Y hay varias batallas alrededor, digamos, de Tuyutí, hasta que en mayo López decide tomar Tuyutí, jugarse, digamos, el todo por el todo, y manda a 25.000 hombres a tomar el campamento aliado, que eran de 40.000. Ahora, una de las cosas era el factor sorpresa. Barrios tenía que dar la vuelta y atacarlos por retaguardia, se retrasa porque era muy dificultosa la selva o el bosque para los esteros, entonces llega tarde. Entonces los paraguayos pierden esa sorpresa, así que después de varias horas de lucha,
se tienen que retirar con pérdidas bastante grandes, que también tuvieron los aliados. Eran 25.000 paraguayos contra 40.000 aliados. Y algunos dicen que Mitre ni siquiera se dio cuenta que había tenido una ventaja y debería haberlos perseguido, ¿no? La cuestión que como que fue una victoria pírrica, ¿no? Ahí se conoce el tratado secreto de la Alianza, que lo publica Inglaterra. Entonces hay varios países de América que se apoyan a Paraguay, incluso Bolivia le ofrece mandarle tropas, 10.000 hombres, que López no acepta. Alberdi se pone en contra totalmente de la guerra. Y en septiembre se produce la batalla de Curuzú, que no fue fácil, pero la ganaron los aliados. Entonces, los aliados pensaban que ya prácticamente Paraguay estaba derrotado. Entonces, empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el jefe para tomar Curupaití. O sea, quién se iba a llevar los laureles de Curupaití. Hasta que un día López manda una bandera con bandera de parlamento, le pide una entrevista a Mitre para tratar de parar la guerra. Incluso le dice, en la entrevista le dice que la sangre derramada ya había lavado todas las culpas de ambas partes, y le ofrece incluso su renuncia con tal de que respeten la soberanía de Paraguay. Mitre le dice que bueno, que eso lo tienen que resolver entre todos los aliados y que se lo iba a contestar después. El brasileño ni siquiera quiso intervenir en la reunión porque dijo que a él lo habían mandado a combatir contra López y no a parlamentar. Lo mismo Venancio Flores se retiró porque López lo acusó de ser el causante de la guerra. La cuestión que a los 2 o 3 días Mitre le manda una nota a López, le dice que, bueno, que no aceptaban las condiciones que le había pedido López y que la guerra continuaba como había estado. Ahora, como hasta el momento. Ahora, ¿qué pasó? Mientras se producía esa entrevista, que los aliados creían que ya la tenían, digamos, ganada, López lo manda a Díaz, que era un jefe de él, a que hiciera en Curupaití hicieran unas trincheras, que eran como de 2 kilómetros, desde la costa del Paraná hasta unos esteros. Los brasileños, los aliados se creían que le iban a tomar fácil, incluso Tamandaré, que era el de la Armada, dijo, no, yo en 2 horas le descangallo toda la trinchera. Estuvo bombardeándolo no sé cuántas horas, apenas mató a algunos pocos paraguayos. Y los paraguayos lo que habían hecho era, en Curupaití habían hecho como un muro de abatíes, que son los árboles espinosos que hay, y después en el campo de enfrente de la trinchera, que es una llanura, habían excavado pozos de lobo, lo habían llenado de espinillos y lo habían, y estacas, y lo habían disimulado, y para colmo llovió, entonces le dificultó muchísimo el avance de los aliados. Los aliados, que la creían fácil, dice que iban hasta con banda de música y uniforme de fiesta. La cuestión que los paraguayos lo dejaron llegar hasta 20 metros de los abatíes y le mandaron una andanada de cañonazos que hicieron un verdadero desastre. Mitre insistía con que tomen la trinchera, la cuestión que no la pudieron tomar. Venancio Flores lo habían mandado que ataque por retaguardia, pero se atrasó, se puso a churriascar en el camino, la cuestión que llegó cuando la batalla ya había terminado. Y fue un verdadero desastre, porque yo en el libro mío estaba todo previsto menos la derrota, porque la Armada paraguaya
y los aliados habían combinado una serie de banderas, de señales que decían, tomamos la trinchera, los paraguayos huyen a Curupaití, nosotros avanzamos acá, pero nadie ponía nos derrotaron. La cuestión que el resultado de la batalla fue que murieron 10.000 aliados y 92 paraguayos. Incluso, bueno, murió el hijo de Sarmiento, y en Buenos Aires decían, es más fácil contar los sobrevivientes que los muertos. A raíz de eso hay levantamientos en el interior de la Argentina. Mitre tiene que volver para pelear contra Florencio Varela, que se le había levantado todo el norte. Y hay inclusive por parte del cónsul americano una propuesta de paz que por supuesto Pedro II rechaza, y se produce ahí la epidemia de cólera, primero en las tropas aliadas, después en paraguayos, incluso después más tarde hubo en Buenos Aires. Algunos dicen que fue una guerra bacteriológica porque, por ejemplo, Caxias lo acusa a Mitre de tirar cadáveres al río para infectar las costas de Santa Fe, que le eran adversarias al mitrismo. Eso se lo dice Caxias a Pedro II. Entonces, ahí eso se llama digamos, la campaña del cuadrilátero. Después de eso viene la campaña de Humaitá, porque en Humaitá tenían una fortaleza muy grande que era prácticamente, la consideraban inexpugnable, pero tenía cañones, no tenía cañones rayados, eran cañones lisos, tenían muchos cañones y todo, pero eran lisos. Los paraguayos estaban, digamos, en esa fortaleza, hasta que en julio la flota intenta el paso y logra pasar del otro lado de Humaitá. Incluso llega a bombardear Asunción, sin mucho daño, porque incluso retroceden, pero llegó a bombardear. Ahí hay una conspiración contra López, de los hermanos y algunos funcionarios de él, que tratan de destituirlo. Después los va a juzgar López antes de la batalla de Peribedú y lo fusila a unos cuantos, incluso al hermano. Y ahí, mientras en esta campaña de Humaitá, hay varios combates, como el Umbú, Cierva, Potrero Verataí, etc. Voy haciendo rápidamente porque si no, no voy a terminar. Voy a nombrar los hechos más sobresalientes. Osorio ataca por orden de Caxias, trata de tomar Humaitá y tiene grandes pérdidas. Incluso ahí se da un hecho notorio, es que un soldado paraguayo que estaba en la defensa cruza el campo y se abraza con un soldado paraguayo que estaba incorporado a las tropas aliadas. Y se abrazan, y resultaron ser que el soldado paraguayo era la mujer vestida de hombre, vestida de soldado, la mujer del soldado que estaba incorporado como aliado para pelear contra su propia patria, ¿no? La cuestión que incluso lo acusan a Caxias después de haber mandado a Osorio al muere, porque tomar la fortaleza era muy complicado, digamos. Y después se suceden varios combates de Espinillo, de Cierva, el reducto Cierva, hasta que López decide evacuar el cuadrilátero, que es donde estaba Humaitá. Para evacuar Humaitá tocan música, como festejando el aniversario de la independencia paraguaya, pero lo que estaban haciendo era, digamos, disimulando para cruzar al otro lado del río y hasta que evacúan toda la fortaleza. Entonces ahí empieza la campaña que yo en el libro la llamé la campaña de Piquisirí,
porque Piquicilí es unas cordilleras que están ahí un poco más al norte, y Thompson, que era un oficial inglés al servicio de Paraguay, por orden de López había hecho trincheras y lo había fortalecido. Y era muy difícil tomarlo. Entonces los brasileños deciden, como ven que no lo pueden tomar, deciden rodear por el Chaco, cruzan el río, hacen un camino por la selva y por los pantanos para aparecer en el arroyo Itororó, que está al norte, muy al norte de la posición de López, y de ahí empiezan a bajar, digamos, primero está el arroyo, la batalla ese del arroyo Itororó, el arroyo Abay, etcétera, hasta que llegan a Lomas Valentinas, que estaba estacionado López. López tenía en Lomas Valentinas unos 3.500 hombres. Y los brasileños que lo rodean, no sé si me estás hablando. Ah, no, pensé que en Lomas Valentinas, el ejército paraguayo ya estaba bastante mal, digamos, o sea, había perdido mucha gente. Tenía a más o menos 3.500 hombres y lo rodean unos 28.000 aliados. A pesar de eso, pelean varias horas, hasta que finalmente López alcanza a escapar con 90 hombres a través de las líneas aliadas y va hacia el norte. Que incluso lo acusan a Caxias, ¿cómo es que no lo tomó? Que tenía 3.500 de caballería y dejan escapar a un hombre que que llevaba una escolta de 90 nada más. Entonces se preguntan si no los dejó escapar para después que se junte todo el pueblo atrás de López y matarlos a todos de una sola vez. Porque en realidad López salió con 90 hombres, pero a medida que avanzaba, la gente se le iba juntando, porque los pobladores paraguayos no querían caer en manos brasileñas porque los llevaban, o los hacían pelear contra su propia patria, o los robaban y los llevaban como esclavos a Brasil. Entonces preferían seguir con el ejército de López. La cuestión que López, en poco tiempo más después de esa batalla, junta otros 13.000 hombres. López iba cambiando la capital de Paraguay y ahí se produce el saqueo de Asunción, que roban cuadros, muebles, obras de arte, joyas, hasta las tumbas de los cementerios, para rescatar joyas que hubiera en las tumbas o dentaduras de los paraguayos que usaban mucho diente de oro, lo cargan todo en buques y los traen acá a Buenos Aires, los rematan en la casa de Billinghurst, algunos muebles incluso van a parar a la casa de gobierno, otros también mandan a Brasil. Y entonces fue un saqueo aberrante, digamos, ¿no? Caxias se retira porque tuvo un problema de salud, digamos, una descompensación, y entonces viene el conde de U, que era el príncipe de Orleans, yerno de Pedro II, y se hace cargo de la guerra. Y según, por ejemplo, el historiador Chiavenato, dice que era un príncipe loco que cometió los crímenes más aberrantes que se hayan conocido en toda América. Por ejemplo, en Ibicuí los paraguayos tenían una fábrica de armas, la desarman todo, degüellan a todos a los trabajadores, hacen, digamos, unos atropellos muy grandes. Incluso, por ejemplo, en Piribebuy se había nombrado capital de la República, ¿no? Estaba defendida por 1.600 hombres y la rodean 20.000 aliados,
y una madrugada en plena niebla empieza un bombardeo contra los paraguayos, rodean el pueblo, avanzan, los derrotan después de varias horas de lucha, y degüellan o fusilan a casi todos los defensores, incluso a Pedro Pablo Caballero, que era el jefe de la plaza. Y en esa pelea, en ese combate, había muerto Juan Mena Barreto, que era un general brasileño. Entonces, el príncipe de U, en venganza, manda cerrar todo el hospital de Piribebuy, que había enfermos, chicos, ancianos y todo, le cierra las ventanas y lo prende fuego. Incluso dicen que a los que alcanzaban a salir los empujaban para que sea mayor, digamos, que mueran, ¿no? Después de ese crimen, se produce lo que yo en el libro lo llamo la masacre de Acostañú, porque López iba retirando al norte y Pedro Caballero llevaba una columna de gente con abastecimiento, y iba despacio porque los bueyes estaban, digamos, muy flacos, y tenía una marcha lenta. Entonces, en Acostañú, que es un campo que había ahí, lo alcanzan los brasileños. Los paraguayos eran unos 3.000 o 3.500 hombres, muchos eran chicos, y estaban al mando de Bernardino Caballero. Tenía algunos veteranos, pero casi todos eran chicos. La cuestión que los brasileños lo terminan venciendo. Los heridos que quedan en el campo son auxiliados por las madres que estaban escondidas en los montes aledaños, y el príncipe de U manda a quemar el campo con todos los heridos adentro, ¿no? Hace una verdadera masacre. Y eso fue el 16 de agosto de 1869. Por eso el 16 de agosto en Paraguay se celebra el Día del Niño. Ya digamos como que estamos en la última parte de los episodios de la guerra, y hay yo le llamo la caravana del infortunio, porque ahí el ejército paraguayo está reducido a 2.500 hombres, más o menos. Y entonces avanzan a través de las cordilleras hacia Cerro Corá. Hacia Cerro Corá llegan, de los 2.500 llegan solamente 500, el resto muere de hambre o de cansancio en el viaje. Por eso yo le llamo la caravana del infortunio. Alberdi dice, en una parte dijo: Sarmiento y Mitre siguen la guerra desde sus sillones. López es un Aquiles frente a esos carneros. Eso lo dice Alberdi. Incluso López, en una arenga que le hace a los pocos que habían llegado, porque de los 500 que llegaron, había la mitad eran gente que no podía casi ni caminar de agotados que estaban. Muchos eran chicos o ancianos, y más o menos unos 250 eran con alguna posibilidad de defenderse. Y López, en una arenga, le dice: el vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa justa. Porque López estaba dispuesto a morir por Paraguay. Incluso hay unos indios que se llaman canguíes, que le ofrecen a López esconderlo en la selva, en un lugar donde los cambanos lo van a poder encontrar, le dice el cacique, y López se niega. La cuestión que, bueno, los paraguayos, ya te digo, eran 250, y los brasileños, los aliados eran como 10.000, por supuesto que los vencen. Un golpe, en un choque tremendo. López le pegan un lanzazo en el vientre,
se mete como en una picada acá y cruza un arroyo. Algunos tratan de defenderlo y él le pide que lo dejen solo, y la cuestión que ahí lo matan, ¿no? Según dicen, le ofrecieron que se rinda, y él dijo que se rendía si garantizaban la soberanía de Paraguay, y los brasileños no quisieron, y él dijo, entonces muero con mi patria. Y ahí fue digamos, el final de la guerra, ¿no? Hubo uno, Bernardino Caballero, lo habían mandado a buscar hacienda o ganado para alimentar a la tropa. Se enteró como un mes tarde, y pensaba que no sabía que la guerra había terminado, y se enteró un mes tarde. Ahí yo les digo que llegó la barbarie, porque lo matan no solamente a López, matan al hijo de López, que tenía 15 años, a otro hijo que tenía 11, al que era presidente de Paraguay, que era un anciano como que tenía 80 y pico de años. Matan a casi todos, no se escapó casi ninguno. Se salva Lisa Lynch porque era ciudadana británica, porque si no la matan también. Y los brasileños ahí ponen un gobierno títere en Paraguay, se quedan con la mitad del territorio paraguayo. Brasil ocupa Asunción durante varios años, venden 7 millones, venden casi todo el territorio paraguayo, se lo venden a los extranjeros. Incluso hay un argentino que se llama Carlos Casares, que compró 7,5 millones de hectáreas, destruyen todas las escuelas, las industrias, se instalan las logias masónicas que estaban prohibidas, y se hacen empréstitos que casi nunca llegaron, ¿no? O sea, de los millones que era el empréstito, llegaron muy poco, le quedaba la mayor parte en el camino. Y por último diré que las cifras de genocidio que hubo, murieron el 75% de la población paraguaya, y el 95% aproximadamente de los varones mayores de 10 años. Un verdadero genocidio, una destrucción total. Yo creo que fue una epopeya del pueblo paraguayo, y bueno, por último, creo que se reconstruyó, porque los pueblos viven de las epopeyas. Así que bueno, eso sería la síntesis que he podido hacer. No sé si fui claro o... Sí, Leonardo, clarísimo. La verdad, muchas gracias por compartir el conocimiento y todo ese trabajo de investigación sobre la guerra. Me es Ahora, difícil, discúlpame, me es difícil sintetizarlo rápido, ¿no? Es una cosa claro. muy larga. Por eso Sí, bueno, presento compactar 5 años, digamos, y aparte todo el contexto de mitad del siglo XIX en 30 minutos, 40 minutos, bueno, sí. Pero bueno, lo lograste, tuviste un buen poder de síntesis. Ahí un poco te quería, por lo menos yo preguntar, después le doy la palabra a José o a Ricardo o a Mercedes si te quieren preguntar también. En este caso, si podrías ampliar un poquito brevemente, apelando a tu poder de síntesis, sobre cómo jugó la diplomacia extranjera y de la Triple Alianza conforme al conflicto. Bueno, Alberdi dijo que era la triple alianza de la oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro. Por eso yo en mi libro lo llamé la triple alianza contra los países del Plata. Y muchos a mí me han discutido y dicen, no, los ingleses no tenían nada que ver. Los ingleses no pueden sacar el pie de plato porque dejaron rastro por todos lados. Thornton estuvo en el Punta del Arroyo Rosario cuando declararon la guerra, estuvo en Uruguayana, siempre participaron. Porque Paraguay lo que era, más que nada, era un mal ejemplo para el mundo, porque Paraguay era el único país autónomo que no tenía deuda externa, que hacía trueques con otros países. Paraguay hacía trueque incluso a través del Atlántico en barcos propios y eso es una cosa que lo querían.
Está bien, está el tema del algodón, que los norteamericanos no le exportaban más, etcétera, a Inglaterra. Pero lo principal fue el mal ejemplo. Incluso Mitre lo confiesa, dice, nosotros no fuimos a Paraguay a pelear contra el tirano, fuimos a llevar las banderas del libre comercio. Por eso yo creo que tuvo mucho que ver la masonería y los ingleses, ¿no? Incluso el que financió la guerra fue el barón de Mauá, que era testaferro de Rothschild. Claro. Sí, pregunta. Sí, ingeniero. Mire, Sí. yo le solicitaría, si es posible, que tenga bien, en forma muy sintética, hacer una mención acerca de las razones políticas, económicas, geopolíticas que dio origen a esa guerra. E incluso si hubo alguna razón religiosa también entremezclada en los fundamentos que generaron semejante debacle en nuestra querida América, ¿no? Bueno, a ver, por parte. La parte religiosa, Paraguay era muy religiosa. Ahora Francia una vez dijo, si el Papa viniera acá lo haría mi capellán. Porque Francia era muy autoritario, digamos. Francia había dividido el Paraguay en parcelas que se le había dado a los productores. Entonces, cada paraguayo tenía una parcela para trabajar, tenía obligación incluso de habitarla. Por eso que los paraguayos peleaban de 1 contra 5, 1 contra 10, porque estaban defendiendo su propio territorio. Después estaba prohibida la masonería, que esa es otra cuestión. La primera logia se hizo después de la toma de Asunción. Y el tema de usted me dijo de la geopolítica. Claro, Paraguay estaba aislado, digamos, porque era un país del interior, digamos, no tenía salida al mar, y el único que le garantizaba la salida al mar era Uruguay, que era el Partido Blanco Federal. Entonces, esa era la garantía que él tenía, que Paraguay tenía para la salida al mar. Entonces, por eso cuando Mitre lo financia a Flores para que saque al gobierno blanco, que en ese momento era Aguirre, primero era Berro y después Aguirre, y además los brasileños atacan Uruguay, por eso López sale a defenderlo, porque si no se quedaba aislado del todo. Incluso el mismo Mitre lo decía, dice, ¿dónde están los acuerdos de 1851? El próximo paso es Paraguay. Y D'Amico decía, la guerra en Montevideo, dice por lo de Flores, dice, no es una guerra extranjera, es la guerra contra la mazorca que se ha instalado en Montevideo, se ha enquistado en Montevideo. O sea, era una lucha entre unitarios y federales. Y precisamente lo que le garantizaba a Paraguay la salida al mar era Uruguay. Por eso le dijo, no, ojo, que si ustedes agreden a Uruguay, yo lo voy a considerar casus belli. Por eso fue que se desató la guerra. Después, el resto son todas excusas, que era malo, que la tila, que... Entonces, los argumentos de siempre, ¿no? Que quieren llevar la civilización, les rompieron toda la escuela, quieren llevar la libertad. ¿Qué le importa liberar al pueblo paraguayo? ¿Quién iba a liberar al pueblo paraguayo? Mitre, que había matado a no sé cuántos federales en el interior. Los brasileños, que tenían millones de esclavos en Brasil, iban a liberar a los paraguayos. Además, para liberarlos del tirano, mataron a todos los paraguayos. En fin, eso, no sé si fui claro más o menos en la... Sí, ingeniero, fue claro. Fue claro y le confieso que coincidente
y con las cosas que más o menos yo desde mi ignorancia supongo, ¿no? Porque me da la impresión que ya los problemas con Paraguay, que comienzan cuando se produce la tan vanagloriada guerra independentista, involucra alguna cuestión que tiene que ver con un sentido ético de la política, un sentido ético de los proyectos nacionales, ¿no? Esa es la impresión que me da a mí, y que termina a lo mejor 50 años después en esta trágica guerra. Bueno, lo que pasa es que Paraguay se mantuvo independiente de la guerra de la independencia. Tanto así que algunos lo acusan, dicen, sí, no colaboró con la independencia. Paraguay estaba de acuerdo con el imperio español, con el gobierno español. Por eso que no intervino no solamente en la guerra de la independencia, tampoco intervino en las guerras civiles del virreinato del Río de la Plata. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Y con respecto a la guerra que sucedió después, Rosas se lo vaticina, porque cuando Carlos López, que fue el que lo siguió a Francia en el gobierno, le pidió a Rosas la independencia, Rosas le dijo, en una carta pública le dijo, bueno, eso depende de las demás provincias, cuando nos juntemos, cuando termine estaban en guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Nos vamos a juntar y decidir a ver si le reconocemos la independencia, pero en una nota privada le dijo, no les conviene separarse porque nos vamos a debilitar ustedes y nosotros, se le van a llenar de logias y de extranjeros, les va a pasar como a nosotros, y nos vamos a debilitar ambos y los brasileños nos van a comer. Eso fue lo que le dijo Rosa. ¿Qué fue lo que pasó 20 años después? Porque eso se lo dijo en 1842. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ahora Carlos me va a retar, a ver. No, yo me tengo que excusar porque me quedé sin internet y estuve acá luchando para ver si podía entrar porque se cortó realmente Telecentro. Así que hablé con todo el mundo. Es el boicot de los salvajes unisex. Sin duda, porque no tengo, en fin, no voy a hablar yo ahora no te pude escuchar, lo que te tengo leído, y tengo para mí que el Instituto Rosas, del que sos miembro de número en el central, tiene en vos el estudioso más completo de la Guerra del Paraguay. No tengo ninguna duda que en la actualidad tus aportes en la historia precisa de la Guerra del Paraguay, te vengo escuchando desde hace muchos años y te vengo leyendo, no tengo dudas, no creo que pueda en este momento tener un expositor más específicamente, más allá de toda la difusión que haces, Leonardo, en torno a la Gaceta Federal y a esa recopilación. No voy a hacerte un poco de propaganda, ya que no pude entrar a tiempo. Esta recopilación que estás haciendo de todos tus trabajos publicados, que va a ser una fuente de lectura permanente. Ojalá puedas editarlo o sacarlo, todos esos tomos que tenés programados en forma digital. No sé hoy cómo se puede hacer. No, ya los tengo en la imprenta, Lo que pasa es que son muchos tomos y bueno, no es sencillo. No es que está toda la Gaceta, no es que ahí esté resumido todos los libros, porque lógicamente en esos 10 tomos hay parte del tomo de la Guerra Paraguay, pero no todo el libro y viceversa, ¿no? No, correcto, es una antología, digamos así. Sí. Nos va a salir costoso, pero vamos a colaborar los amigos. Porque lo último que vi así en obras completas me las pudo conseguir y me las vendió
En su momento, Santiago Giacosa, un chico que fue alumno nuestro, es un profesor. Ah, sí, lo conozco. Y bueno, y me vendió todas las obras de Martínez Subiría en 3 tomos. En aquel entonces era un costo bastante grande y por supuesto no los tengo leídos completos, pero Y cuesta, sí, lo que pasa que además a algunos le interesa un tomo, al otro el otro, yo no, claro, viste, no voy a poder, o todo o claro, ninguno, porque si no, ¿cómo hago? El imprentero claro, claro, se me marea, me voy a claro. marear yo. Pero bueno, en realidad más que por el hecho de venderlo o lo que sea, lo hice, pues yo digo, bueno, dentro de unos días me muero y se pierde la Gaceta. Entonces, por lo menos que quede impresa. Así Bueno, que, esperemos que sea bastante más lejos eso, Leonardo. no sé. Leonardo, digamos, como para, por lo menos de mi parte, cerrar, te quisiera preguntar sobre el rol de Artigas en todo esto, ¿no? Que después termina yendo a Paraguay y ¿cómo lo viste vos que Bueno, investigaste el tema? Artigas era blandengue, renunció cuando la Revolución de Mayo y le fue a ofrecer a Paraguay, a la Argentina, a la Junta, digamos, llevar las banderas de la Revolución a Montevideo. Después se enfrentó con la Junta, porque la Junta medio sospechaba de Artigas, que debía tener demasiada preponderancia, entonces terminan enfrentados. Si bien Artigas siempre dijo, yo soy argentino nacido en la banda oriental, la cuestión que se enfrentan, porque el enfrentamiento termina porque los brasileños invaden la banda oriental en 1817, creo que es, y entonces Artigas, incluso con la anuencia de Buenos Aires, Artigas incluso se retira hacia el exilio del pueblo oriental y después vuelve otra vez al sitio. Artigas se enfrenta y le pide, el enfrentamiento venía porque le pedía a Buenos Aires que lo ayude a desalojar a los brasileños. Incluso Artigas forma la Liga de los Pueblos Libres, que era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, que incluso declara la independencia en 1815 en Arroyo de la China, y no interviene, salvo Córdoba, ninguno interviene en la independencia de 1816. La cuestión que los federales invaden Buenos Aires, en Cepeda, ¿no? Al mando de Estanislao López y Ramírez. Pero los porteños, que estaba Zarratea, etcétera, lo envuelven y hacen un pacto y no lo cumplen. Incluso en el pacto ese no lo nombran Artigas, entonces Artigas le reprocha a Ramírez, Ramírez le contesta airadamente y se enfrentan. Y se pelean en la Mesopotamia. Finalmente Artigas es vencido y por eso se exilia en Paraguay. Ramírez le pide a Francia que se lo mande, pues lo quería fusilar, y Francia no le dio ni le contestó. Incluso le dije, si me manda otro emisario, lo voy a fusilar al emisario. Pues Francia era muy estricto, muy... La cuestión que Artigas murió en Paraguay en 1850 y no quería saber más nada de la guerra independiente. Lo habían traicionado también, porque, por ejemplo, Rivera, Fructuoso Rivera, que era ayudante de él, lo había traicionado. Ramírez se lo enfrentó, en fin, una serie de cosas. Y los porteños después lo hicieron enfrentar a Ramírez con Estanislao López, así, a tal punto que Estanislao López lo venció y le cortó la cabeza. No sé si pude No, sintetizar. está bien, yo como habías investigado todo ese tema, también quería... Bueno, yo eso lo puse en un libro, que es Artigas, Rosas y Francia, la Claro, línea histórica federal. claro, por eso quería un poco una síntesis tuya de ese libro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún aporte. Si no, bueno, lo liberamos a Leonardo dándole las gracias por esta charla, por esta conversación tan amena, tan didáctica sobre la cuestión de la guerra del Paraguay que sigue hasta el día de hoy
casi medio ahí solapada, ¿no? Sobre los roles que cumplieron cada uno de nuestros países. Sí, yo les pido disculpas que no soy ni muy ordenado, ni de una buena oratoria, como podría ser Don Carlos, por ejemplo, pero otro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿qué va a ser? Che, Leonardo, quiero recordar, bueno, yo sé que acá los amigos sabían, me había llegado, tengo que reconocer, no es porque yo tenga en memoria los fallecimientos de tanta gente querida que hemos perdido. Uno es grande, viejo, y nos desvivimos, sobreviviente no me gusta llamarlo porque eso lo canta Heredia. Pero quiero recordarle que el Instituto Rosas, ahora que lo veo a Gustavo, presidente del de Lomas, que aquella última gran reunión que hicimos, no última, la última de ese tiempo, en el 15, en el 2015, fue en casa, y Leonardo nos vino y nos dio una charla, estaba José Hipólito, me acuerdo también, había venido Kraiker, Sí. y bueno, y así como quería recordarte que ese día también nos hablaste sobre la guerra del Paraguay, y además pienso que se ha hecho, lamento haber entrado así de esta manera, pero no fue mi culpa, también el homenaje que habrán hecho a otro hombre que en escalada nos premió muchas veces, un amigo de toda la vida, tengo que decirlo, aunque lo hayan dicho, yo por Jorge Zulet tuve un gran cariño, estuve hasta en el fallecimiento de su esposa, que lo acompañaba a todos lados, una mujer extraordinaria, lloramos juntos, él sabía que nosotros por la posición religiosa que teníamos, lo sentíamos de verdad, la pérdida así de gente que nos acompañó a tantos lados. Así que por Jorge Zulé también, al que ustedes han hecho ya su honra, merece que en esta grabación que queda, que a veces la gente no llega porque los viernes son días difíciles, pero que reproduce después Esteban, con José Luis Puente, se sepa que hoy son 4 años de que hemos perdido a un gran amigo, ¿no? Sí, nada más. Carlos, yo esa reunión que vos hiciste referencia en tu casa, fue una de las reuniones que mejor recuerdo tengo, porque la verdad que es muy amena, después el vino que tomamos, alguna cosa que picamos, que yo, y además, de esa reunión además me quedó la amistad con Kraiker, que Kraiker cada 2 por 3 me llamaba por teléfono para felicitarme. Le digo, no me felicite, Kraiker, la verdad que era un tipo bárbaro, muy macanudo, ¿viste? Yo incluso, hasta en el canal de YouTube mío, le puse un recitado de Lunfardo que hizo, que está muy bueno. La verdad que era un tipazo, yo lo recuerdo con mucho cariño. Sí, sí. Nosotros siempre lo tenemos presente en todas las charlas. Bueno, te agradecemos mucho, Leonardo. A todos los amigos del instituto los esperamos el último viernes de mayo para nuevamente compartir otra charla sobre nuestra historia. Bueno, después si quieren reírse un rato, otro día les cuento las payasadas diplomáticas de Mitre después de la guerra. Esteban, Sí, sí, un pequeño aporte sí, Gustavo, por este adelante. último, sí, por este último recuerdo que hizo Carlos de esa reunión del 2015. Quedó algún registro fotográfico de esa reunión. Yo tengo que fijarme porque creo que lo tengo. Así que en cuanto lo encuentre por intermedio de Carlos, se lo voy a hacer llegar a Castañino, para que, bueno, ya que recuerda con tanto afecto esa reunión, que tenga esa imagen en sus archivos. Sí, Tengo que fijarme porque yo le he visto no hace mucho tiempo algunas fotos tomadas de ese encuentro en el quincho de Carlos en la calle Alem. claro, yo creo que tengo, lo que no sé si tengo video, porque no sé si alcanzamos a filmar algo, pero algunas fotos tengo que tener. Yo si las encuentro te las comparto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos entonces el último viernes de mayo para otra reunión del Instituto Rosa de Remedio de Escalada. Que tengan todos buenas noches.
Bueno, gracias a todos. Gracias, Leonardo. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, sí. No los escuché. La bronca me estaba diciendo de no poder escuchar la charla. Bueno, un abrazo. Chao.